Hola chicos, ¿cómo están? Esta es la serie de videos que vamos a ir trabajando para repasar un poco algunos conceptos importantes y fórmulas también de trigonometría. Acá comenzamos con nuestro capítulo 11 de nuestro libro de texto y vamos a empezar un poquito repasando sobre lo que son las razones trigonométricas. Entonces, antes de definirlas, vamos a recordar que vamos a estudiar primero a las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Y para eso vamos a recordar la definición de un triángulo rectángulo. ¿Sí? Un triángulo es rectángulo si tiene un ángulo recto. En este caso vemos que el ángulo recto está acá en el vértice C. Los dos lados que componen el ángulo recto se llaman catetos. O sea que en este caso tenemos el cateto A y el cateto B. Ambos son catetos. Y el lado de mayor longitud que une los catetos se llama hipotenusa. Entonces, en este triángulo en particular que estamos observando acá, podemos decir que C es la hipotenusa y que A y B son los catetos. También podemos decir que el ángulo en el vértice A, que acá se denotó por alfa, y el ángulo en el vértice B, que se denota por beta, son los ángulos internos del triángulo que son agudos. ¿Sí? Alfa y beta son ángulos agudos, agudos porque son menores que 90. Además de eso, alfa y beta son siempre complementarios en un triángulo rectángulo. Complementarios, ¿por qué? Porque la suma de sus medidas siempre será de 90 grados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recordemos que hay un teorema que habla de los ángulos interiores de cualquier triángulo y dice que la suma de estos debe dar 180. En el caso del triángulo rectángulo ya conocemos la medida de uno de los ángulos, que es recto, lo que nos lleva a concluir que la suma de los otros dos siempre va a ser de 90. Entonces, este tipo de ángulos que cumplen con esa condición de que sumados dan 90 se llaman complementarios. ¿Okay? Así que en todo triángulo rectángulo podemos decir que los dos ángulos agudos son complementarios. ¿Sí? Bien, ahora otro concepto importante. Atendiendo al ángulo alfa en particular, ¿sí? Yo puedo nombrar a los catetos en relación a alfa. Puedo decir, por ejemplo, que este cateto A minúscula es el cateto opuesto a alfa y este otro cateto beta es el cateto adyacente. C es la hipotenusa. Recordemos que C es la hipotenusa, así que nunca podemos considerarlo como cateto. Por lo tanto, atendiendo a cualquier ángulo de un triángulo rectángulo, este tendrá dos catetos, uno que es opuesto a él y otro que es adyacente a él. Veamos ahora en relación al otro ángulo agudo, que es beta. ¿Sí? Si yo atiendo al ángulo beta, puedo decir que C es la hipotenusa, que B es el cateto opuesto a beta y que A es el cateto adyacente. Entonces, esto es muy importante que entendamos para poder comprender mejor las definiciones de las razones trigonométricas, ¿sí? El concepto de opuesto y de adyacente. Muy bien, ahora sí definimos a las razones trigonométricas. ¿Qué son las razones trigonométricas? Son las relaciones, que en matemática tiene que ver con las divisiones, que se pueden hacer entre las longitudes de dos lados de un triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a mirarle al ángulo alfa. ¿Sí? En particular, estas que están aquí están señaladas o escritas en relación a alfa, ¿sí? Entonces, se llama seno de alfa a la relación que existe entre el cateto opuesto a alfa y la hipotenusa, ¿sí? En este caso en particular, el cateto opuesto es A minúscula y la hipotenusa es C. Por lo tanto, el seno de alfa es A sobre C. El coseno se define como la relación entre el cateto adyacente a alfa y la hipotenusa. El cateto adyacente a alfa es B y la hipotenusa es C. Por lo tanto, el coseno de alfa es B sobre C. Y la tangente se define como el cateto opuesto a alfa sobre el cateto adyacente. Entonces, dijimos que el cateto opuesto era A y el cateto adyacente era B. Por lo tanto, la tangente sería A sobre B.
Las demás razones trigonométricas son recíprocas de las anteriores. ¿Qué significa recíprocas? Y que son la fracción, el inverso multiplicativo, ¿sí? Por ejemplo, la tangente es opuesto sobre adyacente y la cotangente, por lo tanto, es adyacente sobre opuesto. Así que la tangente y la cotangente de cualquier ángulo siempre son recíprocas. Uno es A sobre B en este caso, así que el otro podemos deducir ya que es B sobre A, el inverso multiplicativo. En el caso del coseno, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y su recíproca es la secante, que se define como la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Por eso el coseno es B sobre C en este caso y la secante es C sobre B. El seno es la razón recíproca a la cosecante. El seno es opuesto sobre hipotenusa y la cosecante es hipotenusa sobre opuesto. Por eso el seno de alfa es A sobre C y la cosecante es C sobre A. ¿Sí? Entonces, esas son las 6 razones trigonométricas que en este caso las escribimos en relación al ángulo alfa. ¿Sí? Ahora vamos a escribirlas en relación a beta para sacar una conclusión a partir de eso. ¿Sí? En el mismo triángulo, entonces, podemos decir que el seno de beta, ¿sí? Aquí está beta, y es cateto opuesto sobre hipotenusa, va a ser B sobre C. El coseno de beta, el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, acá está beta, el adyacente es A y la hipotenusa C, entonces sería A sobre C. La tangente de beta, tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, por lo tanto sería B sobre A. Y a partir de estas tres yo ya puedo escribir las demás. La cotangente de beta, si la tangente es B sobre A, podemos escribir como A sobre B. La secante de beta se puede escribir a partir del coseno. Si sabemos que el coseno es A sobre C, esto sería C sobre A. Y la cosecante de beta, que es la recíproca del seno, podemos escribir como C sobre B, dado que el seno era B sobre C. Entonces ahora quiero que comparemos, que podamos mirar qué semejanza encontramos entre el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante de alfa y de beta. Entonces, si miran un poquito, acá les pido que si quieren pausar el video, pausen y miren qué es lo que ocurre. Y notamos lo siguiente. A sobre C es el seno de alfa, ¿sí? Y A sobre C también es el coseno de beta, ¿sí? El seno de alfa es igualito al coseno de beta. El coseno de alfa es igual al seno de beta. La tangente de alfa es igual a la cotangente de beta. Y la cotangente de alfa es igual a la tangente de beta. La secante de alfa es igual a la cosecante de beta. Y la cosecante de alfa es igual a la secante de beta. Entonces, se van, digamos, como que uniendo acá en cruz, ¿verdad? ¿Cómo podemos generalizar esto? O sea, sabemos entonces que ocurre esto. El seno de alfa es igual al coseno de beta. Si y solo si, o cuando pasa esto, alfa y beta son complementarios. Es decir, alfa y beta suman 90 grados. ¿Sí? Y acá dijimos al principio que alfa y beta suman 90 grados, son complementarios por ser los ángulos agudos de un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces, así es que podemos nosotros afirmar que se cumple esto. El seno de alfa es el coseno de su complemento. La tangente de alfa es la cotangente de su complemento, ¿sí? La secante de alfa es igual a la cosecante de su complemento. Esto siempre y cuando alfa y beta sumen 90, ¿sí? Y esto se puede aplicar a varios ejercicios. Por ejemplo, podemos nosotros sustituir el seno de 50 grados, por ejemplo. Puedo decir que es igual al coseno de 40. Pueden verificar esto en sus calculadoras, ¿sí? Al ser 40 y 50 ángulos complementarios. ¿Sí? Entonces acá estamos definiendo las razones trigonométricas y en el próximo video vamos a resolver algunos ejercicios aplicando estos conceptos.